Vamos a empezar un poco con el tema de freelance y demás, pero sobre todo vamos a empezar por lo básico, básico, básico. A ver, ¿qué es ser freelance? Es decir, ¿tú cómo considerarías o qué considerarías? Ahora digo yo mi opinión, pero ¿tú qué considerarías que es freelance o autónomo? Eso es una gran pregunta, ¿no? El dilema de un freelance es un autónomo, pero un autónomo no es un freelance. Entonces, ¿en dónde recae la diferencia? Comenzaré explicando un poquito, que es una curiosidad bueno, yo cuando la descubrí me pareció súper interesante, que es la denominación del freelance, de dónde viene. La palabra freelance tiene más años que todos nosotros, viene más o menos de la Edad Media, de los caballeros cuando luchaban en la guerra. Entonces se le denominaba freelance al free lance, lanza libre, es decir, a aquellos caballeros que en una guerra iban a luchar por el mejor postor. O sea, yo no era dependiente de este rey o de este monarca o de quien fuera en ese momento, sino que el que mejor características me diera, el que me pagara mejor, más calidad de vida, o con el que creo que voy a ganar y no, no voy a acabar muerto, eh, pues ahí iba. Entonces se cogió esa idea de yo soy experto en esa época, pues caballero, en luchar, hoy en día, pues en todo el tema, sobre todo digital, y voy por proyectos, voy por determinados clientes que tienen determinadas necesidades y al mejor postor o al proyecto que más me interesa, pues no estoy atado a un cliente, no estoy atado pues por cuenta ajena, yo puedo decidir en qué momento quiero estar con este cliente o con ese otro cliente. Sí es cierto que la forma legal del freelance es el autónomo, pero un Ujú. autónomo abarca muchísimos aspectos más allá del freelance. No sé, un fontanero es un autónomo, pero no es freelance porque no va por proyectos, sino pues su trabajo básicamente es resolver pues la fontanería. Un carnicero es un autónomo, un dentista o un médico es un autónomo, el que tiene un pequeño negocio es un autónomo, pero no es un freelance. El freelance puede ser marketing, comunicación, IT, project manager, consultoría. Básicamente, todas aquellas tecnologías que están emergiendo en los últimos años, todo aquello que tiene que ver con la digitalización o todo aquello que puede ir por proyectos. Un fotógrafo puede ir por proyectos, entonces es un freelance también. Ujú. O sea, para ti sería un poco... Es que, claro, yo por ejemplo, lo estaba pensando y digo, por ejemplo, yo llevo trabajando unos 12 años, más o menos, de poquito más de 11 años, no llego a 12 casi. Y una de las cosas, por ejemplo, que siempre ha ocurrido es que siempre he ido como por proyectos a lo mejor de 2, 3 meses o de 6 meses en diferentes empresas, por ejemplo. Y quiero traducirlo y quiero que también tú me vayas comentando si se ajusta un poco, ¿no? También a eso. Me explico. De repente me llama una agencia y me dice, o una agencia y me dice, mira, tenemos que hacer un proyecto para National Geographic y dura, por ejemplo, 6 meses. ¿Disponibilidad? ¿Sí o no? Sí. Y ahora cuando acabo ese proyecto, de repente me llama una consultora y me dice, oye, mira, estamos trabajando en una aplicación. En este caso está con Ionic y tienes que trabajarlo. Es una parte del proyecto de la aplicación que la tienes que trabajar durante otros 2 meses. Es decir, por ejemplo, yo llevo 10 años pues moviéndome principalmente entre diferentes proyectos. Eso se consideraría un freelance, por ejemplo. Entiendo. Sí, 100%. 100%. Existen muchísimos tipos de proyectos, como he dicho, al final puede ser desde algo muy sencillito como necesito una consultoría de una hora pues es bueno que esta aplicación la haga en iOS, en Android, versión híbrida o versión nativa, pues un día de consultoría. Ujú. Pues necesito un logo, que me actualicen el logo en versión motion graphics para mi nueva web. Eso es algo muy, muy puntual de una carga de trabajo de unas horas, de un día, de una semana y se puede expandir en el tiempo hasta proyectos de a lo mejor año y medio, 2 años. Y aquí es una realidad que cuesta a veces de entender en España, porque siempre tú cuando piensas en freelance dices, ah, vale, pues ese pequeño proyecto, la Ujú. página web que le hago a la peluquería de al lado de mi casa, Ujú. el desarrollo que hago pues en mis tiempos libres cuando, por los fines de semana de la pandemia que no, pues no podía salir, no podía hacer otra cosa. Sí, todo esto son proyectos freelance, pero también existe toda otra gama de proyectos un poco de una duración mucho más elevada. Os voy a poner un ejemplo para que lo veáis, porque luego la siguiente pregunta es ¿cuándo es autónomo, cuándo es falso autónomo y dónde está la línea? Que Vale, por dale. ahí nos da mucho juego por ahí.
Por ejemplo, soy una empresa grande, estoy hablando un IBEX 35, una empresa, una multinacional, que está en un proceso de digitalización. En ese proceso, pues necesita un consultor que le ayude a cambiar procesos. Necesita un consultor que le ayude a decidir si en el cloud que están utilizando deben hacer Amazon Web Service o Azure. Necesitan, a lo mejor, en su plantilla sí que pueden tener expertos, pero a lo mejor no un experto que haya tocado una digitalización tan a gran escala. Entonces necesitan Ujú. esa persona externa que les acompañe durante todo ese proceso. Claro, no es un proceso de una pequeña empresa de 10 empleados, sino estamos hablando de multinacionales con 500, 800 empleados. Entonces, el proyecto se va a alargar mucho más en el tiempo. O puede ser un proyecto que ellos tengan interno, que estén desarrollando de forma interna, pero por la casuística que se les ha dado, pues a lo mejor ellos tienen desarrolladores mobile, pero no tienen a nadie experto en iOS y solo lo necesitan para, en concreto, Esa una parte. interna. Entonces no van a contratar a alguien porque es un proyecto que a lo mejor dura 8 meses y luego no lo van a necesitar más porque internamente no tienen otra capacidad para hacerlo, pero en ese momento la tienen. Entonces van a contratar a un freelance. Otro ejemplo, una baja maternal, una baja paternal, una baja por enfermedad. No vas a contratar a alguien más porque pues ya tienes esa persona en plantilla. En el mundo IT, pues encontrar a alguien que encaje, pues te puedes tardar 3, 4, 5 meses de procesos de selección. Ujú. Si es una baja de 6 meses, no te puedes permitir el lujo de estar 4 meses buscando a alguien. Pues Eso es. ahí es donde dices, bueno, pues coja un freelance que coja parte del trabajo que podría asumir, obviamente no el mismo rol, no las mismas capacidades, etcétera, pero todo aquello que pueda ir sacando en estos meses para no al final quemar al equipo y no saturar los proyectos que tengo, pues bienvenidos son. Entonces viene un espectro muy amplio desde aquello que haces un sábado por la tarde en un evento puntual a pues A un transformación digital. proyecto, a un proyecto de más larga escala. Claro, por ejemplo, en mi experiencia, yo siempre he estado, siempre he sido y soy todavía profe, ¿no? En una escuela, pero al mismo tiempo también, por ejemplo, he estado en una agencia de publi a lo mejor un año entero o un año y medio. ¿Por qué? Porque en esa agencia se iba trabajando ciertos proyectos que iban cambiando y iban diciendo, vale, pues mira, como tú eres especialista ahora mismo en esto, pues te queremos para esta parte, ¿no? Y entonces de repente es, vale, pues doy clase, pero al mismo tiempo estoy trabajando en este proyecto. Y a lo mejor al cabo del año, en vez de trabajar directamente en la agencia, pues al siguiente año a lo mejor tenía que ir cambiando a diferentes proyectos, que a lo mejor unos eran más cortos, otros eran más grandes. Pero en términos generales, digamos que cuando tú eres freelance, ¿no? Por regla general, y yo por lo que veo en mi experiencia, es más el ir cambiando de proyecto muchas veces